Luis María Palma actualmente es presidente del International Association for Court Administration de Estados Unidos, director de la International Institute for Justice Excellence de La Haya, Holanda, presidente de iJusticia Latinoamérica y director del Centro de Estudios sobre la Justicia CEJUS de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Obviamente es abogado, es doctor, escuchen, en Ciencias Políticas y Sociología, ambos doctorados en la Universidad de Belgrano, es doctor en Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo y doctor e internacional privado en la Universidad Notarial Argentina y su postdoctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Especialista en política judicial, con estudios en varias universidades extranjeras, entre ellas la Universidad Complutense de Madrid y el National Judicial College de Estados Unidos, declarado personalidad destacada en el ámbito de la ciencia jurídica por el gobierno de la ciudad autónoma, por la legislatura de la ciudad autónoma, consultor del National Center of the State Court, que es como la Junta Federal de Corte nuestra, pero americana, y también consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD. Profesor visitante en varias universidades, profesor titular, como les dije, en la maestría que lo tuve el honor de tenerlo profesor de Magistratura y Derecho Judicial del Austral, doctor en ciencia, también profesor en el doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Matanza, y en la carrera de especialización y maestría de Magistratura y Gestión Judicial que da la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad de Mendoza. Fue coordinador de la Comisión General de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y exdirector nacional de Modernización Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, autor de numerosos libros y artículos y notas, expositor en casi todas las charlas o conferencias o webinars que tienen que ver con gestión, así que un gusto tenerte hoy con nosotros, Luis María. La verdad que, bueno, vamos a disfrutar de tu clase, la nave es tuya. Muchísimas gracias, Mario. Es un querido amigo, como se habrán dado cuenta por tantas palabras obsequiosas que me honran profundamente, tanto como su amistad. Es una gran alegría acompañarlos desde tantos lugares y poder compartir algunas reflexiones sobre este tema al que me dedico, como muchos de ustedes, hace bastante tiempo, para lo cual preparé una presentación que voy a acompañar también con algunas escenas de video que quizá nos puedan servir para esto que voy a tratar de transmitir. Y además, sabiendo del tiempo que insume la tarea y la conveniencia de que podamos tener algún tipo de aporte, pensar en ejercicios que puedan ustedes hacer durante este tiempo con vistas a que en función de eso mismo también podamos sacar algo más como conclusión. Voy a compartir para eso entonces una presentación ahora. Vamos a ver si podemos acceder a ella. Y en función de eso mismo estaremos iniciando la tarea de inmediato. Aquí está. Dígame por favor si hubiera algún inconveniente, pero hasta donde yo veo se está viendo bien. Todo en orden. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, dada la temática a tratar, me pareció importante considerar qué temas creo que pueden ser relacionados con esto mismo, sin abundar demasiado en ellos, porque tal vez den para más, y en tan poco tiempo, obviamente, uno no puede agotarlos, pero sí introducir algunas cuestiones que creo que pueden ser de interés. Por lo cual me pareció importante tratar de estructurar esto en lo que aquí vemos. Primero, lo que estamos viviendo. Segundo, cómo me parece que podemos tratar esto desde un enfoque práctico, no teórico. Después, enfatizar la utilidad de modelos de gestión judicial existentes y otros que se están empezando a desarrollar y otros que podrían existir, mucho más potenciado por la pandemia. Cómo esto impacta en el liderazgo y el trabajo en equipo y los cambios que ha habido en consecuencia de eso mismo. Y además, cuál es la modernización necesaria en esta instancia tan crítica y tan dramática que estamos viviendo, pero que nos ha forzado a modernizarnos, así como también considerar las perspectivas. En cuanto a lo que vivimos, no quiero detenerme demasiado porque todos lo estamos padeciendo. Creo que algunas imágenes van a ser mucho más ilustrativas que yo. Pero, de todas maneras, sí destacar que esta crisis tan dramática representa una oportunidad para modernizarnos y de alguna manera nos ha forzado a llevar adelante esta modernización. Por eso, nuestra situación, y con esto me refiero no a mí en particular, sino a quienes estamos trabajando en la justicia, en el ámbito público,
pese a lo dramático, es mucho más protegida que la de quienes están en el ámbito privado, como ahora sí es mi caso y el de tanta gente, desde el punto de vista de los ingresos. Si pensamos en las limitaciones que implica esta situación para quienes no pueden estar trabajando o contando con un ingreso determinado. Digo esto porque, más allá de lo dramático, es una cuestión para considerar a la hora de tratar de modernizarnos y tener presente esta misma realidad. Los lugares de trabajo son nuestros hogares, o sea, se han mudado a nuestros hogares esto que no es deseable que hagamos desde nuestra casa, pero no nos queda alternativa que hacer. Aprovechemos pues lo bueno. Y en consecuencia de esto, la calidad de vida, cómo se ve impactada por estas mismas situaciones y cómo tenemos que organizar el tiempo de otra manera. Aquí vemos algunas imágenes que forman parte de nuestra cotidianeidad por la cuarentena, o como lo querramos denominar. Aquí vemos otras imágenes que apuntan a las consecuencias socioeconómicas de lo que estamos viendo. Allí ven arriba una fotocomposición de negocios que han cerrado, con eso que está abajo ampliado. Y también situaciones como la de la falta de clases y lo que esto implica desde el punto de vista de la formación de tantos chicos. Yo soy padre de una criatura de 7 años. Y todo esto obviamente afecta y muchísimo también en ese sentido. Por el otro lado, la cuestión de la tecnología, que tiene cosas buenas, pero también cosas que no lo son, en absoluto. Por un lado, lo bueno, estamos evolucionando incesantemente. Hoy en día creamos cooperativamente conocimiento con una cultura de código abierto. Nos relacionamos con gente que no sabemos quién es, podemos construir confianza, compartir información y en función de esto tomar conciencia más que nunca con anterioridad de que estamos todos en el mismo barco. Por eso la interdependencia es algo de lo bueno que la tecnología nos permite hoy en día incorporar y vivir. Pero también está lo malo, la invasión a la privacidad, que esto puede significar al cruzar información, desde el teléfono, la tableta o la computadora, que son herramientas que criaturas como mi hijo manejan mejor que yo. Y así también la criminalidad organizada, que puede hacer cosas muy dañinas, sumadas a otras que también desde los gobiernos se pueden hacer si uno piensa en la información que en ese sentido se puede acceder a utilizar. Pero en esto me parece que es importante tener en claro, así como vemos lo bueno y lo malo de la tecnología, que se trata ni más ni menos, y aunque suene obvio lo que voy a decir, de una herramienta. Y digo esto para no confiar desmedidamente en lo que haga la inteligencia artificial o lo que hagan otras herramientas que sin duda son muy valiosas, pero que no reemplazan al ser humano, independientemente de todo esto. Es decir, la tecnología va a servir en tanto y en cuanto seamos conscientes de que se trata de eso, de una herramienta, de un medio y no de un fin en sí mismo. Y en ese aspecto me parece que puede ser de utilidad tratar de compartir brevemente una pequeña escena que tal vez hayan visto ustedes, pero que creo nos puede ayudar a tener un poco más esto en claro. Díganme si se ve bien esto que vamos a ver ahora. Es un comercial que tal vez ustedes conozcan, pero que creo que nos puede dar una pauta de esto que estoy tratando de decir. Veamos a esta persona con Internet de las cosas y cómo la tecnología aparentemente ha solucionado su vida y toma control de él. Y digamos después qué podemos reflexionar a partir de eso mismo. Gracias por avisar y mis disculpas porque creí que estaba... No, tranqui, fíjate, podés abajo en el verde compartir, me parece. Sí, no es que lo había puesto, pero evidentemente no lo hizo. Sí, esto es bastante ilustrativo de lo que podemos vivir, producto de que la tecnología, por supuesto, no es perfecta, sin perjuicio de todas las ventajas que puede esto tener. Pero digo esto para que no la endiosemos y pensemos también en lo que podemos a partir de ahí tener o no tener. De modo que en ese aspecto, y para continuar, creo que vale la pena que nos detengamos para pasar ahora sí a pensar un poco más en el enfoque con el cual podemos desarrollar esta misma actividad. Voy a retomar entonces la presentación que estaba utilizando recién como para seguir haciéndolo. En este punto estamos ahora. ¿Qué nos proponemos con esta actividad? Como para poder sacar algo en limpio en el tiempo que compartamos a nivel de problemas y de soluciones. Justamente eso. Hablar de problemas y de soluciones y de cómo podemos construirlas. Pero para eso me parece que es importante que pensemos no en que la justicia se reforma solamente a partir de más presupuesto, a partir de mejores recursos tecnológicos o a partir de más contratos. Tiene que ver con todo eso, pero también tiene que ver con verla como un sistema, es decir, como una organización, un todo que tiene distintas partes, cada una de las cuales influye en la otra. Si yo únicamente me ocupo de ampliar el acceso a la justicia,
pero no hago nada para mejorar la gestión, lo más probable es que colapse la justicia. Si yo me ocupo de contar con mejores leyes, pero no dotar de más presupuesto para crear nuevos modelos de unidades judiciales, probablemente no sirvan para nada las leyes. Si yo no capacito a las personas, pese a que las doto de un sistema de gestión excelente, no van a saber utilizarlo. Por eso, todas estas áreas que aquí vemos, acceso a justicia, capacitación, gestión, administración, infraestructura, normativa, construcción de consenso y cooperación, no leo qué significa cada una porque pueden hacerlo ustedes, tienen que ver con esa visión de la justicia como un sistema. En este punto, decía, pensar en problemas y soluciones relacionados con esas áreas que acabamos de ver. Para lo cual voy a pedirles más adelante que ustedes identifiquen problemas que a ustedes los afectan en sus ámbitos de desempeño. Yo voy a tratar de ejemplificar algunos problemas que al cabo de, con esta actividad, 295 cursos que he dado en estos últimos 23 años relacionados con temáticas como las que hoy nos convoca, surgen de buena parte de los sistemas judiciales latinoamericanos y de otros países en que he estado también. Por ejemplo, es común que falten recursos, es común que la infraestructura sea edilicia, sea tecnológica, resulte insuficiente, es común que falte información o que las estadísticas prácticamente no se utilicen para nada, o bien que se creen más unidades judiciales tradicionales, pese a que, como veremos, al menos en mi opinión, muchas de ellas ya están obsoletas, a que haya demoras en las notificaciones, algo que la tecnología ha agilizado, y también a que internamente, y esto me pasó cuando trabajé en ella, tengamos situaciones como el aprendizaje a partir del método de ensayo-error, que también hemos tenido que empezar a hacer en el teletrabajo. No estábamos preparados ni sabíamos que esto nos iba a ocurrir. Por el otro lado, la falta de uniformidad en la gestión. Es común que a uno como abogado, lo digo como abogado de la matrícula, le toque hacer las cosas de tal o cual manera según el juzgado en el cual tenga que litigar, pese a que tiene la misma competencia que otro juzgado en que las cosas se hacen distintas. Esto es inaceptable. Una cosa es la independencia judicial para resolver y otra el trámite que tendría que ser más uniforme. La confusión de actividades. Es común que las actividades, diríamos, administrativas, más burocráticas, tomen mucho tiempo del que deberíamos destinar a las actividades jurisdiccionales, los jueces, o de investigación, los fiscales. Como el tiempo es inelástico, cuanto más le destinamos a lo administrativo, menos podemos destinarle a aquello para lo cual nos designaron, y esto afecta la calidad del servicio que prestamos. Hay debilidades en la carrera, hay demoras considerables para resolver y también es el transcurso del tiempo o peor, la discrecionalidad, lo que determina que uno progrese en la carrera. Yo creo profundamente, y lo digo con conocimiento de causa y en circunstancias como las que vivimos, creo profundamente en el mérito, en la idoneidad acreditada, porque donde no hay mérito hay acomodo, lisa y llanamente, y creo que es fundamental esto a la hora de que una persona progrese en función de su mérito y de su idoneidad. Así como, y esto lo digo como abogado, que a veces procedemos dilatoriamente, con lo cual afectamos al servicio que la justicia presta. Hoy en día, como todo a partir de la tecnología se tiene que en buena medida centralizar en cabeza de las unidades judiciales, es un poco más difícil este tipo de procederes que son tan comunes en el ejercicio profesional según los intereses que uno represente. Por eso, y para pensar en las soluciones, porque de eso se van a componer las dos actividades que les pediré, no necesariamente que hagan porque quizá no haya tiempo, pero sí que las tengan presentes si les interesa hacerlas, tienen que ver con esto. 3 etapas. ¿Qué hacen a la vida y qué hacen al desarrollo de uno en una organización? La primera es la dependencia. Cuando nacemos o cuando recién ingresamos a una organización, prácticamente no tenemos conocimiento de ella, así como no tenemos conocimiento de la vida cuando nacemos. Yo lo veo en el caso de mi hijo, cuando nació, dependía mucho de sus padres, mucho más de mi madre que de su esposa, miren qué fallido, que de mí. Pero a la vez esto implica que hasta que uno se puede llegar a ir desenvolviendo, depende totalmente. Aprende a caminar, aprende a hablar, después va a la escuela, aprende otro idioma y llega a ser independiente. Con lo cual, la independencia se vincula a la autonomía, que yo puedo hacer determinadas cosas por mí mismo. Pero a la vez que puedo hacer cosas por mí mismo, tomo conciencia de que para los grandes desafíos de la vida, en una organización o en la propia vida, la interdependencia es la clave fundamental.
Se trata entonces, a partir de ahí, de que otras personas colaboren para que yo logre lo que quiero lograr y que yo colabore con ellas para que ellas logren lo que quieran. Y esto implica que nos alineemos todos. Esto que les estoy diciendo no me pertenece, lo describió mucho mejor que yo Stephen R. Covey en un libro que les recomiendo y se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pero justamente se vincula a las 3 etapas en las que creo profundamente tenemos que enfocarnos, sabiendo que en el ámbito de la justicia es la interdependencia. Un ejemplo, no se trata de que el juez resuelva el caso dictando la sentencia solamente. Hubo alguien que tuvo un problema, alguien que lo trajo física o virtualmente a los tribunales, alguien que llamó a determinada persona a declarar, alguien que buscó información doctrinaria o jurisprudencial, alguien que elaboró un proyecto de decreto y previamente a esto alguien que publicó las sentencias. Como me dijo en una oportunidad en que di un curso, esta vez físicamente en la provincia de Santa Fe, un participante muy agudo, un representante gremial, hubo una abuela que ayudó. Esa fue la frase que dijo. Y fue muy profunda porque lo que él quería decir con eso era que nosotros estamos donde estamos gracias a que hubo gente que colaboró para que así fuera, aunque no supiera para qué estaba colaborando. Y que la abuela lo haya educado a él, o a mí, la mía, hizo posible que hoy en día yo esté en este momento con ustedes. De modo que la interdependencia se vincula a eso, y es intergeneracional, pero también, y mucho más directamente, se vincula al trabajo en la justicia. Por eso, voy ahora a compartir algo respecto de los modelos de gestión judicial cuyo impacto en el liderazgo y el trabajo en equipo analizaremos después. Ante todo, una cuestión respecto de la unidad judicial. Más allá de que hablemos de juzgado, oficina judicial o como lo querramos denominar, estamos hablando de distintas actividades que hay que desarrollar para lograr determinados resultados o productos. El producto es la consecuencia de una serie de actos que hay que realizar. No es lo mismo una sentencia que se dicta en un proceso contradictorio, en un proceso de conocimiento complejo, que la que se tiene que dictar en un juicio ejecutivo. Obviamente la tarea a desarrollar en cada caso es distinta, y esto involucra que se pueda organizar las tareas de manera distinta. Pero hay, decía, una gran confusión entre actividades jurisdiccionales y administrativas en los modelos tradicionales, como veremos enseguida, que en función de eso le quitan tiempo a quien tiene que resolver para concentrarse en resolver. No es razonable que un juez tenga que estar perdiendo tiempo en analizar a quién le da licencia o a quién no, en que tenga que evaluar al personal, o en que tenga que pelearse para conseguir recursos desde el punto de vista presupuestario para que el juzgado funcione. Y sin embargo, sabemos que tradicionalmente esto ha ocurrido y ocurre mucho. Es necesario homogeneizar procesos, darle mayor uniformidad. La tecnología prácticamente nos obliga a que sea así porque los canales, los tractos tecnológicos que utilizamos son más limitados. Es necesario, y Mendoza ha dado el ejemplo en este sentido como pionera, organizar según tipos de proceso las actividades, separando lo jurisdiccional de lo administrativo, así como también en su caso tener servicios comunes que, física o virtualmente, van a cumplir servicios o tareas respecto de más de una unidad judicial. Veámoslo ahora gráficamente. Este es un modelo tradicional. O sea, si pensamos en lo que las normas nos dicen que es una unidad judicial, juzgado, fiscalía, defensoría incluso, o hasta órgano colegiado, solo que tendrías que poner a varias personas allí en la cúspide, es algo parecido a una pirámide, en que hay un líder o alguien que debe liderar, que puede ser el juez, el fiscal o el defensor, un secretario que tiene que coordinar, y en este modelo tradicional los empleados allí en la base, los colaboradores. Esto que buena parte de la normativa de los sistemas judiciales latinoamericanos sigue reflejando, especialmente en la órbita civil, como comprensiva de lo no penal, está obsoleto. Y está obsoleto porque no hay forma de que quien está ahí en la cúspide, que lidera, esté en el detalle de lo que hace cada una de las personas que dependen de él o ella. Con lo cual la dirección y el control del líder se relaja, a menos que sea una pequeña comunidad o una persona extraordinariamente dotada, ella y todos los otros integrantes, es imposible estar en todo el detalle de lo que tiene que hacer cada persona que trabaja bajo su autoridad. Con lo cual, ante el cúmulo de tareas, la delegación informal deviene la regla, lo cotidiano, la regla no escrita. Tiene problemas este modelo. Por ejemplo, ¿cómo evoluciona uno en la carrera judicial? Y bueno, atrayendo la atención del que decide para qué ascienda. Y si tiene que atraer la atención del que decide para qué ascienda, tiene que sobresalir con relación a sus compañeros de trabajo. Y esto quiere decir que difícilmente haya cooperación si yo tengo que destacarme por encima de alguien. Tal vez haya más competencia con esa persona que cooperación. Es decir,
Este modelo parecería atentar contra la idea de trabajo en equipo, que es la que nutre la interdependencia. ¿Con quiénes funciona bien un modelo de este tipo? Y bueno, funciona bien con gente que vive en una pequeña comunidad o con gente extraordinariamente dotada. Y sabemos que el común de los seres humanos no somos extraordinariamente dotados, motivo por el cual es muy difícil que esto, en las circunstancias que vivimos, en que cada vez hay más trabajo con casi los mismos recursos o incluso menos, funcione bien. Veamos el segundo modelo, también con una gráfica. En esto que ven acá, que es un círculo, nos encontramos con distintos empleados que cumplen determinadas tareas por etapa. Esto es más característico de la justicia civil, civil en sentido amplio, ¿no? Con el líder, quien está tomando decisiones allá alejado, y el secretario en el medio, coordinando. Claro, este modelo tiene, con relación al anterior, la facilidad de que cada persona, cada empleado, se especializa en una etapa, con lo cual puede que sea el mejor del mundo en hacer lo que tiene que hacer en esa etapa del trabajo. Ahora, ¿qué pasa el día que falta quien tiene que hacer la tarea que sigue? Si no sabemos reemplazarlo, si no sabemos todos hacer de todo, se nos genera un cuello de botella. A lo cual se añade, y enseguida les voy a mostrar un pequeño ejemplo gráfico en este sentido, la cuestión de la motivación. Aliena a la persona estar haciendo siempre lo mismo. A eso viene lo que les voy a mostrar. ¿Cómo se evoluciona en la carrera con este modelo? Y nuevamente, con esta misma cuestión, hacer bien mi trabajo actual, pero eso no quiere decir que yo sepa hacer bien lo que viene después, si es que a mí me promueven. Con lo cual, no se trata de tener, como se dice despectivamente, la quintita o la especialización en un área determinada, sino prepararse para lo que viene después. Yo conozco muy buenos secretarios que no han sido buenos jueces o buenos fiscales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser secretario que ser juez o fiscal. No cualquier persona está en condiciones de firmar lo que un juez tiene que firmar o un fiscal tiene que firmar. De modo que esto también hay que tenerlo presente. ¿Con quiénes funciona bien este modelo? Probablemente con autómatas. Y el ser humano no es un autómata. No es deseable esto porque desmerecemos a la persona y le quitamos su creatividad si hacemos las cosas de manera que tenga que estar toda la vida haciendo siempre lo mismo. Voy a mostrarles, a propósito de eso, una pequeña escena de unos pocos segundos de una película que creo que puede ser ilustrativa de esto que estoy tratando de transmitir. Y ahora, recordando el sabio consejo de Mario, miraré para que salga bien lo que quiero mostrar en el sentido de poner la película debidamente. Allá vamos con ella. Vamos a ver si abre y a continuación acá vemos una situación que hace 85 años reflejó Chaplin con la agudeza que lo caracterizaba y al mismo tiempo con la dureza que implica esto mismo si pensamos en que esa persona confunde las tuercas con los botones de la persona con la cual está hablando. Obviamente no es deseable que este tipo de cosas ocurra, pero sabemos que pasa y mucho también. De manera que también ante este mismo tipo de situación viene la cuestión de preguntarnos cómo es que podemos trabajar mejor. Y para eso voy a ir a la presentación nuevamente con vistas a tratar de mostrar hacia dónde esto puede apuntar y cómo lo podemos lograr. Porque recién veíamos un círculo en el cual había figuras alejadas y ahora vemos un círculo en el cual están todos dentro. Está el líder, está el secretario y hay muchas rayas que significan diálogo, presencial o a distancia. Que todas las personas se comuniquen, que se escuchen, que construyan, porque nuevamente es la interdependencia la consigna y no la genialidad o la autoridad de uno solo. No es, y quiero ser totalmente enfático en esto, la justicia no es, y a mi entender no debe ser una organización democrática. Una cosa es el ingreso y el progreso en función del mérito, el ingreso igualitario, y hay mucho para trabajar en ese sentido, y otra cosa es la democracia. No hay que confundir los términos. Acá no se vota para decidir, decide uno solo, que es el juez o eventualmente los jueces. Pero por supuesto, distinto es decidir, porque acá mando yo, en función del principio de autoridad, que escuchemos distintos puntos de vista y vayamos en un sentido porque soy yo quien tiene que decidir, soy yo quien firma. De modo que, en este contexto, la dirección y el control del líder es mucho más horizontal, si se quiere. No porque no haya autoridad, sino porque podemos comunicarnos de otra manera, podemos especializarnos en determinado tipo de proceso en una etapa. Lo deseable es que vayamos aprendiendo otras tareas, capacitándonos,
No para que todos hagamos de todo todo el tiempo, porque eso puede ser un caos también, pero sí que estemos en condiciones de reemplazar a quien tiene que hacer otras tareas. Motiva mucho más esto y sentir que tenemos un umbral de progreso más amplio que tener que estar como Chaplin con las tuercas confundiéndolas con los botones. Ahí sí, probablemente, la evolución de la carrera judicial se vincule mucho más a la idoneidad y en función de eso a la apreciación objetiva de esta misma. Y además hay otro beneficio que esto tiene muy importante, por lo cual me quedo con este modelo hacia el cual vamos en los modelos que les voy a compartir que otros. Y es que acá sí hay cooperación, porque como la interdependencia es la consigna, yo no puedo estar compitiendo con otras personas si soy consciente de que dependo de ella o de él para lograr el resultado que yo me propongo lograr como juez o fiscal, independientemente de la autoridad. Y otra cosa muy buena, esto funciona bien con gente normal, bien organizada, no se necesitan ni genios ni autómatas, cosa que hay pocos de los primeros y es muy negativo que haya muchos de los segundos. De modo que con gente normal y organizada podemos lograr resultados mejores y mucho más auspiciosos y motivadores para la gente, que es lo más importante que tiene la organización judicial. Veamos algo de estos modelos hacia los cuales estamos yendo ahora. La administración de cortes, yo creo que mucho se vincula a lo que estamos de algún modo apuntando a hacer, y la tecnología nos ayuda a que así sea. Se trata de que haya una infraestructura a partir de la cual los jueces, con la colaboración de personal especializado o profesionalizado que se ocupe de las tareas administrativas, pueda hacer mejor la tarea más importante, que es hacer justicia, no firmar cheques judiciales, no analizar licencias, no evaluar al personal. Eso lo puede hacer otra persona. Es decir, tener en claro que el administrador es un colaborador de los jueces, no un par. Es alguien que colabora con ellos y que está justamente para servir a que se haga el servicio que solamente los jueces pueden prestar. Veamos algunos ejemplos en este sentido. Chile fue el primero, allá por fines de del milenio que terminó, que con la implementación del proceso penal a partir ya del año 2000, último año de ese milenio, no es como se dice 2000, el nuevo milenio, sino el último año del milenio anterior, comenzó con la implementación del proceso penal, separando estas actividades jurisdiccionales y administrativas, creando nuevos modelos de tribunales, con la intervención de los fiscales ocupándose de la investigación y, en su caso, la actuación de la defensa pública y la administración como un apoyo profesionalizado. Esto le dio mayor calidad al tiempo de dedicación de los jueces para estar presentes allí donde son indispensables, es decir, las audiencias, y una mayor transparencia, con la evaluación periódica que hizo posible esto como para poder ajustar lo que fue necesario implementar. Voy a mostrarles ahora, basado en este mismo modelo, algo de la Argentina que creo que puede ser interesante compartir, que justamente tiene que ver con la querida provincia de Mendoza y que tiene que ver con lo que acabo de mostrarles. Porque un querido amigo retirado el año pasado, el doctor Jorge Nanclares, viajó a Chile, tomó contacto con el modelo de la órbita penal y entendió que podía ser valioso desarrollar esta misma idea en la órbita civil, comercial y de minas, motivo por el cual se concibió el modelo de gestión judicial asociada, o GEJUAS, en el cual trabajó un querido amigo que hoy no está presente, Carlos Quiroga, que fue el primer administrador, y Celina, una querida amiga aquí presente también, que se ha desempeñado en este mismo ámbito excelentemente. Aquí lo que vemos es un modelo en el cual lo que se ha hecho ha sido, en lugar de tener a cada juez con su personal cumpliendo determinadas tareas con la confusión tradicional de estas, liberar a los jueces de las tareas administrativas. Con la actuación de un administrador de gestión dependiente de la Suprema Corte, se trató de poner a disposición el personal de distintos juzgados, originariamente fueron 4. Posteriormente, el personal de estos 4 se agregaron 2 jueces, pero sin agregarse el personal de 2 juzgados más. Y finalmente se agregó un 7º juez para tener un modelo en el cual fuera posible que se cumplieran las tareas de tramitación más ágilmente con la intervención del administrador de gestión, el personal a cargo, y los jueces se concentraran exclusivamente en resolver. Modelo que ha dado resultados, voy a hacer solamente referencia a algunos datos desactualizados, pero que creo que son ilustrativos de los beneficios que tiene este modelo, que ha sido pionero, yo diría, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, en lo que se refiere a la modernización en la órbita civil. Órbita penal, ya vimos que es otra cosa. Pero
Por ejemplo, veamos algunos de estos datos que me proporcionó generosamente Carlos Quiroga tiempo atrás respecto de una auditoría que se hizo en función de cómo estaba avanzando la implementación. Más de un 60% de los profesionales dijo que lo convencía. Lo evaluaron positivamente en cuanto a su desempeño en más de un 70%. Y la gente más predispuesta al uso de la tecnología creyó que era algo bueno. Pero, no obstante, cómo se perdía el vínculo, el diálogo personal con jueces y funcionarios, que había un 50% de los entrevistados en ese momento, y estoy hablando más de 10 años atrás, seguía prefiriendo litigar en el tribunal tradicional porque esos vínculos y esa experiencia profesional adquirida de alguna manera quedaba de lado en este tipo de modelo. No obstante, más de la mitad de los profesionales se manifestó a favor de la implementación e incluso, fíjense ustedes, un 83% entendió que la calidad jurídica de las decisiones era mayor, porque los jueces se podían concentrar mejor. Yo incluso he hablado, algunos de ellos son amigos míos, y me dicen que no volverían a trabajar en el modelo de juzgado tradicional porque se sienten mucho más a gusto trabajando en este mismo ámbito. Incluso esto se extrapoló, se desarrolló en otros fueros. Por ejemplo, otra querida amiga de Mendoza, la doctora Gabriela Ábalos, que en la órbita tributaria, también con otro querido amigo que está presente, Abelardo Nanclares, ha desarrollado esta misma actividad e incluso, lo comento en el caso de ellos en particular, con la excelente idea que tuvieron de poder compartir todos el despacho y tener el debate jurídico, los distintos jueces en el mismo ámbito físico. Esto es una excelente idea porque le da mayor calidad y uniformidad al debate y a la prestación del servicio. Otro modelo de la Argentina. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se implementó en el Ministerio Público Fiscal, ya no hablo aquí de un juzgado, sino de una fiscalía, un modelo que apunta a separar, no lo jurisdiccional, porque obviamente no es jurisdiccional la tarea del fiscal, pero lo investigativo de lo administrativo. Fueron creados distintos servicios comunes, como los que aquí ustedes están viendo, y además se implementó un modelo en el cual lo que se ve es esto que estamos acá apreciando. Voy a mostrarles un poquitito más después el modelo para que vean la tercera unidad que no se llega a ver por el tamaño de la pantalla. Pero digamos que se creó un modelo de unidad de intervención temprana, que es un servicio común en donde ingresan todos los casos, una unidad de tramitación común que se ocupa de todas las tareas administrativas, con vistas a que, centralizando las actividades de apoyo con un administrador y un subadministrador, se pueda ocupar de todas las tareas de trámite para que los fiscales, que son la tercera unidad que no se llega a ver allí, se ocupen de investigar sin distracciones burocráticas o administrativas. Vamos a ver si me permitiera esto achicarlo, como para que puedan ustedes ver qué es lo que hacen los fiscales. Pero de todas maneras creo que puede ser de utilidad para que lo tengan también a disposición. Veamos si me lo permite y con gusto se los estamos compartiendo. Bueno, no se ve, no importa. Lo pongo a disposición, después se los mando, porque si no sería más tiempo el que llevaría reducirlo que seguir con el tema. Lo beneficioso de esto es que los fiscales se concentran en la actividad de investigación y no tienen que estar perdiendo tiempo en tareas burocráticas. O sea, lo bueno de este modelo es justamente optimizar el tiempo de desempeño. Allí vemos, nuevamente, los datos estadísticos son antiguos, pero cómo se ha elevado la calidad de las intervenciones de los fiscales en casos en los cuales tenían que hacerlo anteriormente. De modo que todo esto también es beneficioso porque en un ámbito que, insisto, no es un juzgado, vemos cómo esta separación de actividades administrativas, en este caso de las investigativas, nos ayuda a prestar un servicio de más calidad. Otro modelo de un país que quiero muchísimo, el que he ido 35 veces en mi vida, la República de El Salvador, en donde se implementó un centro integrado en la ciudad de Soyapango, hay otro también en Santa Tecla, cerca de la ciudad capital de San Salvador, en donde básicamente, y aquí se apunta a todo, como vemos, es decir, a todos los fueros, a la integración física en un área geográfica determinada, que en el caso de Soyapango también en los alrededores tiene cierta o alta peligrosidad. Lo importante de esto es destacar que se ha hecho posible, a partir de la actuación de secciones especializadas, tener con personal a cargo de las tareas administrativas subjurisdiccionales una mayor profesionalización, con la actuación de un administrador o coordinador general, las oficinas que allí ven, y la distinción de unidades de gestión judicial y unidades de gestión administrativa. No voy a entrar en los detalles de lo que ha implicado la implementación del modelo, como lo estábamos viendo recién, pero sí decir que
resulta beneficioso en todo sentido poder tratar, no sé por qué me aparecieron los subtítulos en este momento, no sé si lo están viendo ustedes, pero de alguna manera bueno, lo solucionaremos. ¿Para qué nos sirven estos modelos que acabamos de ver? Con vistas a lo que vamos a ver después de cómo impacta esto en el liderazgo y el trabajo en equipo. Y a nivel de independencia, por el hecho de que uno se puede desempeñar mejor y estando menos expuesto. Si hay una mayor coherencia en cuanto a cómo funciona, inspira más confianza a la comunidad, que generalmente no sabe cómo funcionan los órganos del sistema judicial. En cuanto a la calidad, tenemos más identificados quiénes son las personas u órganos que están a cargo de administrar los recursos, con quién hay que comunicarse para que se ocupe de la tecnología, quién se ocupa de alguna manera, de sugerir a quienes van a tomar decisiones qué criterios se tiene que adoptar para la modernización o qué se puede hacer comparando con lo que pasa en otros países. Los administradores están a cargo de esta tarea. Este modelo, que como les decía, se ha desarrollado en América Latina, el origen está mayormente en los Estados Unidos, en donde lo que vemos es la actuación de un administrador que es elegido por los jueces, gana lo mismo que un juez, pero no tiene estabilidad y no hay indemnización. O sea, todos los días está rindiendo examen, de manera que más vale que sea eficiente en lo que tiene que hacer. De modo que esto, que se inspira en ese modelo, pero que se ha adaptado a nuestras particularidades, con las características culturales de la región que son muy distintas a las de Estados Unidos, facilita la utilización de los recursos mejor, que las cosas se hagan antes y con más calidad. Y además, con todo esto mismo, teniendo un administrador que es una especie de embajador o de relacionista público de lo que la justicia tiene que hacer, está en mejores condiciones que si esto tiene que pasar por cada juez individualmente, que está, con todo el respeto, para cosas más importantes que las burocráticas. Les voy a pedir, para que nos detengamos 5 minutos, respiren un poco, porque comprendo que esto es denso y podamos ver algo después, que piensen durante 5 minutos que pueden tomar para sí, y si quieren descansar un poco. No vamos a tener tiempo, siendo tantos como somos, de interactuar, lamentablemente, pero sí voy a responder las preguntas que deseen hacer, si es que desean hacerlas. Que identifiquen problemas, y que entre los problemas que ustedes encuentran, busquen uno, puede ser más de uno, pero con uno estamos más que muy bien, que ustedes consideran que podrían implementar unas soluciones de problema ustedes y o las personas con las cuales ustedes trabajan. Quiero con esto decir, no pensemos en una reforma legislativa, no pensemos en más presupuesto, en la modernización de la infraestructura, porque eso obviamente depende de una decisión política institucional. Pensemos en cuestiones tal vez más modestas, pero más realistas, que se vinculan a nuestra circunstancia y a cómo creemos nosotros que podríamos solucionarlo. Pero no nos concentremos tanto en la solución. Identifiquemos el problema y con eso, diría, en esta primera parte estamos más que muy bien. Según mi reloj, aquí en la Argentina son 18:51, por lo cual, si les parece, a las 18:57 podemos retomar, pero les doy 5 minutos como para que se aclimaten un poco, piensen en esto y, esto sí se lo sugiero, aunque sea en 2 palabras, lo escriban en la computadora o en un papel, por una razón. Si yo escribo algo, es más difícil que se me escape. Si lo pienso, es mucho más fácil que se me olvide. Por eso, si lo vamos poniendo por escrito, vamos haciendo lo que el mismo autor que mencionaba, Stephen R. Covey, llama segunda creación. Yo pienso algo, no tengo que dejar que se me escape, lo escribo y después lo puedo ir depurando y haciendo más. Así que... Luis María, ¿querés que lo compartan en el chat y te lo voy compartiendo alguna? Somos muchos, pero te podemos ir compartiendo alguna después de los 5 minutos, si quieren. Sí, con mucho gusto, encantado. Dale. Excelente idea. Muchas gracias. Estamos entonces, nos encontramos nuevamente en 5 o 6 minutos. Paro entonces la presentación y seguimos. Muchas gracias. Bueno, estamos en condiciones de retomar, si les parece, cuando dispongan. ¿Querés, Luis María, que como pueda, te hago algunos resumen de lo que hemos visto en el chat? Por favor. Mira, hay mucha afirmación sobre la necesidad de mejorar la comunicación, como que es un eje y un reclamo constante. Ligado a eso, la capacitación y la formación, como que es escasa para las nuevas habilidades. Equidad de roles y de carga de tarea, en muchos casos también,
Algo que surgió y lo he visto reiterado es el tema que planteaste de uniformidad de criterios administrativos a la hora de resolver. Creo que nosotros lo hemos visto mucho cuando hemos tenido que hacer el catálogo documental, en la digitalización de procesos, ahí hay una dificultad grande de desprenderse de esos criterios que no son jurisdiccionales y son más de administración. El enfoque ciudadano, como que hay también una debilidad, que no hay enfoque ciudadano. A ver, ¿qué otro más por acá? No sé, Celi o Giancarlo, si vieron alguno más. Bueno, esto también, objetivos comunes, dispersión, distribución de tareas y talento, un poco esto que habíamos hablado de roles. Comunicación se reitera en muchos lugares, resistencia al cambio, contar con asesoría psicológica y técnica especializada que permita evaluar reales cambios. Sí, Mario, el tema de la capacitación, la capacitación específica también, la falta de capacitación específica en nuevos perfiles, en nuevas competencias. Las estadísticas, que no siempre son reales y atienden las necesidades actuales. Resistencia al cambio como resistencia al cambio cultural, ¿no? También hay muchos perfiles y roles, se reitera en nuevas carencias de medios tecnológicos y falta sobre todo lo reafirman ahora en esta etapa de COVID de teletrabajo, ¿no? Que había una dificultad enorme de esa adaptación al teletrabajo por falta de carencias de equipos o de formas de trabajar, ¿no? De métodos de trabajo. Pero eso es más o menos como se puede, hay casi 90 y pico de participación. Excelente síntesis, Mario. Muchas gracias. Me identifico plenamente con los temas que observan porque la comunicación es algo crucial y tanto más cuando hemos perdido prácticamente la posibilidad de hacerlo persona a persona. Hemos tenido que adaptarnos rápidamente a algo para lo cual es obvio que no estábamos preparados. Así como también la capacitación específica que se da con otra particularidad. Es capacitar a distancia para trabajar a distancia, o sea, es doblemente complicado. Porque capacitar no es solamente estar hablando, sino hacer actividades que uno asincrónicamente, es decir, cuando tenga tiempo se pueda conectar. Hoy, gracias a Dios, somos 423 personas conectadas. No es lo común que se pueda conectar tanta gente al mismo tiempo, y más de distintos países. Pero por eso también pensar de qué manera uno puede concebir actividades a las cuales otras personas se puedan conectar cuando les resulte posible, ya porque están trabajando, ya porque viven en otros lugares cuyas franjas horarias son distintas. La cuestión de que esto también, desde el punto de vista psicológico, significa un problema muy serio, porque se dificulta, las relaciones humanas se van perdiendo así y todo queda supeditado a la tecnología, con la impotencia que nos genera, porque hay cosas que obviamente no podemos hacer a distancia. Yo no puedo palpar algo si no es físicamente. Y hay cuestiones que tienen un dramatismo y una intensidad que no puedo decirlas por videoconferencia. Pero nos hemos tenido que arreglar, y en eso quiero destacar el liderazgo de la justicia de las provincias argentinas y de la Junta Federal de Cortes con mi querida amiga María del Carmen Battaini, que está presente, en que se ha compartido inmediatamente experiencias respecto de qué se estaba haciendo para mejorar, cosa que no ha ocurrido en otros ámbitos también de mi propio país. Por eso destaco especialmente lo que han hecho en el ámbito de las provincias. En este punto, y para continuar con esta temática, tratando de ver qué es lo que a nivel liderazgo de alguna manera se ha visto impactado como consecuencia de estos cambios en los modelos de gestión y lo que involucra la misma crisis de la pandemia, voy a tratar de hacer algunas reflexiones para después, más adelante, pasar a otro ejercicio que les voy a pedir que hagan antes de las preguntas, y teniendo presente también la posibilidad de que puedan hacer estas preguntas en un tiempo asignado de por lo menos 15 minutos. Ante todo esto que vemos acá, esta expresión manejo de casos no es del español, es del inglés, case management. Yo estudié en Estados Unidos en alguna oportunidad respecto de cómo, en una organización de la que soy consultor, en National Center for State Courts, justamente, que como decía Mario es algo así como la Junta Federal de Cortes, pero en Estados Unidos, se trata de organizar
los recursos para que las personas resuelvan los problemas bien y más rápido. En eso consiste. No vamos a ir a demasiadas teorizaciones ni abstracciones porque no es el sentido, sino algo bien concreto. Lo cual involucra muchas veces la necesidad de un cambio cultural, que se ha agudizado en estas circunstancias que vivimos, en que, nuevamente, todo lo tenemos que hacer digitalmente. Por lo cual, hay que saber cómo funciona la organización, pero también cómo podemos ir cambiando los usos de la organización. Y en este punto lo esencial, que es lo que yo traté con mis limitaciones de hacer en el ejercicio que les pedí, que es que sean ustedes quienes identifiquen los problemas, porque así como lo más importante que la organización judicial tiene son ustedes mismos, las personas que trabajan en ella, son quienes mejor conocen los problemas. De muy poco serviría que yo les planteara en abstracto un problema, porque tal vez no tenga nada que ver con la vida de ustedes. Es mejor que ustedes identifiquen ese problema y si les parece de utilidad, apliquen herramientas que compartimos a la solución de ese problema. Con lo cual, a partir de ahí, como veíamos en ese modelo del diálogo, del trabajo de la organización en equipo, pueden elaborar soluciones y ejecutarlas. Y si hay que mejorar algo, mejorarlo después, midiendo, utilizando, como se dijo en una de las intervenciones, indicadores de gestión, para que veamos la calidad y la cantidad de lo que estamos resolviendo, pero especialmente la calidad pensando en las personas que están del otro lado del mostrador o de la pantalla. Así como también introducir ajustes porque nada es para siempre, y menos en tiempos en que, como estamos encaballados en la tecnología, esto evoluciona mientras estamos hablando. Además, es mucho más factible que un cambio se instrumente si es así, porque ustedes lo deciden que porque venga de afuera hacia adentro. Como veremos después, a mi entender, los cambios de afuera hacia adentro fracasan inexorablemente. Los cambios de adentro hacia afuera, con la participación de la gente, son los que valen y se quedan y mejoran. Para esto, en términos de liderazgo, a mi entender hay dos condiciones necesarias pero no suficientes. La primera es el liderazgo del magistrado, y quiero aclarar para los amigos de distintos países, la palabra magistrado lo utilizo en un sentido amplio, no solamente de juez de segunda o ulterior instancia. Puede ser magistrado el juez, el fiscal, el defensor, más allá de la instancia en que se desempeñe, que es quien tiene el poder de decisión. Y quien tiene entonces que tratar de que las personas que trabajan bajo su autoridad cumplan con determinado tipo de directivas, pero necesita, para que esto sea posible, si no, no alcanza con el liderazgo, con la capacidad de conducir, organizar y dar el ejemplo que debe transmitir ese magistrado, la participación del personal es la otra condición necesaria pero no suficiente. Solamente si hay personas motivadas, valoradas, que sepan y sientan que son importantes, estaremos en condiciones de lograr mejores resultados e incluso de recibir aportes de ellos respecto de qué podemos hacer para que los resultados que logremos sean mejores que lo que nosotros, desde nuestro conocimiento jurídico, como jueces, creemos. En este punto, así como les hablaba de poner por escrito, esta es una herramienta que no necesariamente por escrito, pero me parece es importante tener presente. Un manual, una guía, un protocolo, algo en donde volquemos cómo trabajar. Y no digo volquemos solamente por escrito, porque estamos viviendo tiempos en los cuales mucho de esto tal vez lo tengamos que hacer audiovisualmente, es decir, utilizando video o audio solamente y tal vez impresiones de pantalla y también elaboraciones escritas. Se trata de que sea una obra cooperativa, es decir, de que algo que pueda estar disponible en soporte papel, en circunstancias de la normalidad a la que estábamos acostumbrados, o en soporte digital porque lo tenemos que actualizar, podamos contar con esto y acceder si tenemos alguna duda o si hay situaciones que se nos producen y no estaban contempladas que nos llevan a tener que actualizarlo. ¿Cómo se hace un manual de operaciones? Porque acá no se trata de inventar la rueda nuevamente, sino de basarnos en lo que ya ha sido hecho. Hay muchos manuales de operaciones, especialmente en la órbita privada, menos en la pública, pero básicamente hay 4 pasos, nada más, 4 pasos que tenemos que observar si es que queremos elaborar un manual. Para ello, el primer paso es que cada persona que trabaja en la unidad judicial haga un listado de todas las actividades que tiene que cumplir. El segundo paso es que esa misma persona describa, ya por escrito, ya audiovisualmente, cómo hace cada una de esas actividades. En tercer lugar, que lo grafique, por ejemplo, mediante impresiones de pantalla del sistema de gestión. En cuarto lugar, que entre todos construyan un índice para que se sepa dónde encontrar
cada una de estas actividades. En eso consiste un manual. No les recomiendo empezar de cero, es mejor que tomen, yo cuando era coordinador general de la Comisión Nacional de Gestión Judicial de la Corte, participamos, elaboramos algunos instructivos, manuales, los pongo a disposición para quien le pueda resultar de interés. De lo que se trata fundamentalmente es de que cuenten con esos elementos y si les sirven puedan adaptarlos o bien hacer algo que obviamente sea propicio para lo que ustedes necesitan. Hay actividades vinculadas al liderazgo que también no dan los tiempos para hacerlo, pero tienen que estar presentes. Una es la de las reuniones, en este caso virtuales, con una periodicidad tal que no vivamos reuniéndonos ni sea tan infrecuente que parezca que lo hagamos por obligación. Yo, en otros cursos con más tiempo, lo que hago es hablar de cómo organizar reuniones virtuales eficaces. Doy algunas claves. Tiene que haber un día fijo a la semana, un horario de inicio y un horario de finalización, no más de 1 hora en lo posible, con un temario que todos conozcamos para que sepamos de qué se va a tratar. Así como tener, si Dios quiere recuperamos la normalidad de vernos las caras, reuniones fuera del ámbito de trabajo, pero para tratar cualquier tema que no sea el trabajo. Somos seres humanos más allá del trabajo, podemos socializar, podemos empatizar, podemos descubrir afinidades, y todo eso probablemente nos ayude a trabajar mejor. Por otro lado, la capacitación interna, ya en los lugares de trabajo, ya remotamente, como estamos tratando de plasmarla, o en cada unidad judicial, en que creamos un grupo de WhatsApp y nos comunicamos para compartir cómo hacer mejor una tarea determinada. Ya externamente, como en el caso de la universidad, o del centro de capacitación, o de la escuela judicial, en el ámbito de que se trate, de manera de poder hacer esto y comunicarnos mejor y aprender qué es lo que se va haciendo para trabajar mejor. Planificar la gestión, valorando la información, que es lo que nos ayuda, también realizando encuestas a los destinatarios, una práctica que tenemos muchísimo para desarrollar en la justicia latinoamericana, y fijando unos objetivos que sean alcanzables, sabiendo dónde estamos. Y además una mayor accesibilidad que hoy en día la tecnología, si la utilizamos responsablemente, nos permite, porque podemos, siempre que no haya una avalancha, por supuesto, comunicarnos más por estos medios que atendiendo físicamente. Por otra parte, el enfoque en los destinatarios. Así como yo les decía, ustedes conocen mucho mejor que yo los problemas que ustedes tienen, los destinatarios probablemente les puedan aportar problemas que ellos tienen y que uno desde su lado de la pantalla o del mostrador no puede apreciar. Por eso las sugerencias, por eso los mensajes que en este sentido se pueden hacer, y la realización de encuestas mediante las cuales podamos saber cómo es que estamos prestando el servicio. Porque quizá creamos que lo estamos haciendo muy bien, pero perdamos de vista que haya cuestiones que hay que mejorar. Por ejemplo, esta del lenguaje. En ese punto, la cuestión del lenguaje jurídico creo que es una de las que especialmente tenemos que trabajar para mejorar. Hay una película hace muchos años, 28 años para ser preciso, Filadelfia se llama, a mí no me gustó nada, les reconozco, pero tiene una escena que para mí es la mejor de toda la película y es casi al comienzo, que es cuando el abogado que coprotagoniza la película, interpretado por Denzel Washington, está atendiendo a un cliente que ha sufrido un accidente de tránsito. Y el abogado le dice al cliente, explíqueme lo que le pasó como si tuviera 6 años. Eso es lo que hay que hacer. Explicarle al otro como si tuviera 6 años. Tratemos de empatizar, de ponernos en el lugar de la otra persona que no tuvo las posibilidades educativas que nosotros tuvimos. Tratemos de explicarle de una manera en que entendamos que ella nos puede llegar a entender y de esa forma tratemos de comprenderla como se expresa. Es decir, ponerse en el lugar del otro implica eso, y la empatía es esencial. De la falta de empatía surge todo lo malo, de la empatía surge todo lo bueno y la posibilidad de la interdependencia para cooperar y lograr resultados que a todos nos satisfagan, o por lo menos tratar de lograrlos. Analizar la información, determinar objetivos que sean realistas para todos, escuchando a otras personas que trabajan con nosotros. Y también, por supuesto, quienes están afuera, que nos pueden aportar algo que quizá no se nos haya ocurrido. Veamos ahora en colores, por eso el color tan llamativo, qué es lo que hoy en día un juez en los modelos tradicionales de justicia está teniendo que hacer en la justicia latinoamericana. No digo que lo esté haciendo, digo que si quiere que el juzgado funcione razonablemente, lo tiene que hacer. Si no lo hace, hay problema de funcionamiento. Pero todo esto que vemos acá, voy a dar algunos ejemplos, de un modo u otro, para que funcione bien el juzgado hay que pensar en hacerlo. Por ejemplo, acceso a justicia. A veces hay que dar información, a veces hay que conciliar.
Capacitación, a veces hay que capacitar al propio personal. Gestión, hay que liderar, hay que de alguna manera asignar los casos o determinado tipo de tareas a tales y cuales personas. Administración, hay que estar tratando de conseguir insumos. A veces no tengo la tinta para la impresora cuando se trabaja en papel, otras veces no tengo la conexión a internet. Infraestructura, nuevamente, me tengo que procurar insumos porque no siempre la administración está en los tiempos que la necesito. Normativas, aquello de que cada juzgado tiene su propio criterio, como si hubiera un propio reglamento interno de cada juzgado. Construcción de consenso, tengo que sensibilizar a otras personas que hacen algo que yo necesito que hagan bien para poder yo hacer bien lo que tengo que hacer. Y cooperación, hermanado a lo anterior, que es la interacción constante, la interdependencia. ¿Cuánto de todo esto que acabo de mencionar tiene que ver con resolver conflictos? Casi nada. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Mucho. Está estimado prácticamente un 70% del tiempo de trabajo en determinados modelos en que, especialmente en la primera instancia, hay muchísima carga de tarea administrativa. En segunda instancia es distinto. Veamos con un administrador cuánto de todo eso le quedaría al administrador y cuánto al juez. Lo que está en color naranja o parecido es lo que haría el administrador. El juez se ocuparía de algo de construir consenso y de cooperación. Recuperaría, como ha sucedido en el caso de gestión judicial asociada, muchísimo tiempo para resolver conflictos sin tener que ocuparse de cuestiones burocráticas o administrativas, que son importantes, sin ninguna duda, pero que no son las esenciales del acto de hacer justicia. Ahora, les voy a pedir, dado que si bien no fue muy extenso, sí es denso lo que acabo de hacer y además tenemos que respetar los tiempos para que haya posibilidades de trabajar, una segunda actividad en la cual ustedes traten de sintetizar qué podrían llegar a hacer, qué objetivo proponen, quiénes lo harían, qué aspirarían a lograr, por ejemplo, una guía, un manual, un protocolo, qué actividades y cómo mediría el impacto. No hay tiempo de hacer todo esto. Aunque lo tengan o le saquen una foto a la imagen o la presentación, como ustedes deseen, está. Esto obviamente no es para hacer en 5 minutos, pero es para, si les interesa, poder trabajar ustedes y las personas que trabajan con ustedes que no necesariamente estén conectadas en este momento, una actividad de estas mismas características. Para esto, y antes de hacer la pausa, voy a mostrarles una pequeña escena de una serie inglesa llamada Judge John Deed, o sea, Juez John Deed, que para mí es la mejor serie de todas las que han ilustrado el sistema judicial británico, que a mi entender es uno de los mejores, si no el mejor del mundo. Lo que les voy a mostrar justamente se vincula a cómo, en los buenos usos de la tecnología y la interdependencia, se puede, por una parte, una persona que, como ustedes verán, estaría en otro mundo imposibilitada de desarrollarse, lograr hacerlo por su tesón y su liderazgo pese a las cosas terribles que ha vivido, y a su vez esa persona ayudar a la justicia ante la carencia de recursos, por eso que decía de la interdependencia, para lograr un resultado que posibilite hacer justicia. De modo que voy a compartirles una escena de esta serie, muy breve, pero que creo que puede ser ilustrativa de esto mismo, y voy ahora a poner para compartir, de manera que puedan apreciarla y después tengan los 5 minutos que habíamos comprometido. Esto que acabamos de ver, por una parte muestra a un joven que sufrió una desgracia por la cual quedó discapacitado, perdió a sus padres, no obstante tuvo el tesón, la entereza y el liderazgo de salir adelante, y la tecnología le permitió hacerse un presente y un futuro, al punto que una empresa le copió una aplicación que él diseñó y la demandó representándose a sí mismo. En el sistema judicial británico uno puede representarse a sí mismo. Lo va a ver al juez, que habrán escuchado que le dijo algo, es un juicio por jurados, no cometió ninguna falta ética el juez al decirle que tomara el dinero porque decide el jurado, el juez solamente se ocupa de aplicar el derecho. Y a la vez, viendo la habilidad que tenía este muchacho, el juez, siendo que carecen de peritos que puedan ayudarlo de la misma manera a resolver en este otro caso que él tiene, en que pudieron haber muerto 2 personas a consecuencia de lo que había en un rígido externo, le pide que lo ayude. Y él lo ayuda. Vean cómo las cosas van y vienen, y lo bueno hace que se puedan juntar 2 personas y a partir de la interdependencia, por un lado, este joven logra el reconocimiento económico que merece por lo que a él se le ocurrió y a nadie más,
y por el otro lado la justicia ser servida como corresponde. De modo que esto para que pensemos en lo bueno de la tecnología bien utilizada, pero nuevamente en el alma humana como lo que la motiva y es el fundamento y el fin de esto y de cualquier otro esfuerzo que queramos hacer. Son y 20, si les parece, podemos encontrarnos y 25, como para que tengan unos minutos. Yo voy a decir algo muy breve después y los últimos 15 minutos los destinamos a poder trabajar en la respuesta de las preguntas, suponiendo que haya algunas. Muchas gracias. Estamos en tiempo para poder retomar en esta última parte. Si les parece, no sé cómo venimos, obviamente no había tiempo para desarrollar soluciones ni mucho menos, pero sí para que puedan esbozar algo y seguir trabajándolo después, como decía por escrito, con la idea de que si les resulta de interés puedan continuar con esto. Pongo del mismo modo, si tienen interés, materiales a disposición respecto de esto, independientemente de los de lectura que pudieron haber accedido ya. Voy a... Luis María, tenemos todavía 4 o 5 minutitos para preguntas y algunos aportes en el chat. Les recuerdo a los que quieran que la hayan escrito en papel o en la compu, si quieren sacar una foto de esta actividad y subirla a la aplicación de Human, también la pueden compartir, sería de mucho aporte. Tenemos acá algunas actividades planteadas. Y Senia nos habla de que pretende como objetivo reducir los tiempos de respuesta en la tramitación de demanda y recurso y que una actividad que debe ser efectuada por magistradas y equipos de trabajo. Es Nomir de Chile, que es un funcionario de la Corporación Judicial Chilena que nos acompaña desde el inicio, plantea el diseño, la construcción y puesta en marcha de un sistema de módulos individuales para que intervinientes carentes de medios participen en una audiencia vía videoconferencia, instalados en distintas dependencias de tribunales y otros servicios públicos, como un sistema de agendamiento nacional e intertribunal, necesidad que durante pandemia se notó, el acceso o el desarrollo de audiencias con la brecha digital y la brecha del acceso de la tecnología, ¿no? Algunos planteos ser más flexible con más uniforme. El primer, y Senia también nos habla de crear un manual operativo, manual de buenas prácticas, EMI. Johanna nos dice buenas prácticas generales conforme a la materia y buenas prácticas por órgano jurisdiccional. Un objetivo que se fijó María Lourdes Silvero es mayor cantidad de resolución en menor tiempo, solución de oralizar las audiencias, delegar en algunos secretarios, mediría el impacto con encuesta de satisfacción y ampliaría la jornada de trabajo. Una experiencia de un proyecto de trabajo en el cuerpo médico forense, Oscar Alberto Martín. Otro objetivo es revertir la mora del proceso, mucho con respecto al gran reclamo de los tiempos de la justicia, ¿no? Con recursos humanos especializados y capacitados, clasificar los trámites. ¿Qué más? Redactar nuevos procesos de trabajo y manuales de procedimiento. Objetivo, acortar los plazos de trámite en áreas de gobierno, sistematizar y reducir al mínimo el uso de papel, participar en áreas de innovación y TI, lograr procesos transversales, protocolos de actuación, agilidad en la gestión de cuerpo de perito, reingeniería de procesos, manual de buenas prácticas, ¿qué más? Respuesta de calidad razonable, estandarizar, esto como un reiterado, ¿no? Un reclamo de la necesidad de la estandarización, y yo en lo particular agrego la dificultad que hay en construir consensos para la estandarización, ¿no? Pedro Basbú, querido juez Santiago del Estero, manual de buenas prácticas para intentar mayor capacitación y eficiencia en los procesos, certificaciones ISO de distintos procesos que realizan en un órgano jurisdiccional. Ahí en eso que sos especialista te quería consultar en los últimos minutitos, Luis María, esto de la certificación de las normas ISO per se frente a la necesidad de tener procesos de mejoras ágiles y constantes, ¿se entiende? O sea, no quedar atado a una certificación cuando en realidad el objetivo puede ser otra cosa.
Sí, dos cuestiones. Una, muy valiosos los aportes y muy destacado por el poco tiempo disponible, ¿no? Algo de tanta profundidad. Señalo muy bueno lo de plantear el uso de la tecnología, como decía el compañero de Chile, respecto de gente que de otra manera no puede acceder, porque si no, si pensamos en la tecnología en cada uno, hay gente que no tiene ni siquiera agua ni electricidad, por lo cual es ilusorio pensar esto únicamente, pero si son las organizaciones públicas las que lo proveen, estamos en camino de, hasta tanto lo otro, Dios quiera se supere, poder hacer algo por todos los que necesitan la justicia, físicamente o a distancia. Por otro lado, la cuestión que Mario preguntaba relacionada con las normas. Coincido, yo no soy partidario de tener que estar certificando todo, creo que de lo que se trata es de los principios de la gestión de calidad. Eso no implica necesariamente tener que atenerse a una normativa, pero sí, por supuesto, valorarla. Yo creo que es de lo más sistemático que se ha hecho para mejorar la justicia, contar con estas herramientas, pero no casarnos con un modelo llave en mano de que tengamos únicamente que basarnos en determinadas herramientas, independientemente de que se puedan adaptar para la justicia, como se ha hecho en el caso de las normas ISO 9001, 2000, 2008 y 2015 y la 30.600, ¿no? O sea, este tipo de herramientas es valioso, pero no es un fin en sí mismo, nuevamente. Los principios de la gestión de calidad me parece que son algo más valorable que cualquier norma en particular, independientemente de los méritos que estas normas tienen. Quería, antes de 5 minutos, para completar la presentación y pasar a las preguntas, mostrarles algo muy breve que tiene que ver con la relación con lo que ustedes están haciendo, con la modernización hacia la cual creo que estamos yendo y quedar abierto a las reflexiones que deseen ustedes, por supuesto, hacer. Pero muy sintéticamente me parece que puede ser esto de interés, por eso lo planteo ahora, porque creo que es hacia lo que estamos yendo. Ante todo, en cuanto a lo que ustedes están elaborando, yo les sugiero que piensen en esta idea de las 3 terminaciones. Elaborar una solución implica, por una parte, terminar de delimitar el problema que ustedes quieren resolver. Por otra parte, terminar de elaborar la solución. Y por otra parte, mucho más allá, ejecutar la solución. Son 3 terminaciones. Primero que terminar de delimitar el problema, después la solución y después implementarlo. Y por supuesto, esto lleva tiempo. No es una máquina de soplar y hacer botellas, sino procesos de trabajo que son complejos y que requieren de la interdependencia para poder hacerse realidad. Además, se trata de lo más difícil, que es no liderar para formar seguidores, sino liderar para formar líderes, personas que conduzcan, que organicen, que aprendan desde adentro a conducir y organizar y den el ejemplo, y el día de mañana nos superen, porque no hay progreso posible si no creamos las condiciones para que otras personas vengan y hagan las cosas mejor que nosotros. Pero para eso hay que empezar de adentro hacia afuera, empezar por el por qué queremos cambiar la justicia, no empezar por el qué como se suele hacer. Yo soy muy crítico de las iniciativas de los poderes políticos y del poder político en este momento particular respecto de querer impulsar cambios en la justicia de afuera hacia adentro. Eso fracasa inexorablemente, porque no se consulta a la gente que trabaja en la justicia, que es la que mejor conoce. ¿Tiene que participar el poder político? Por supuesto que sí, hay que dialogar, pero una cosa es dialogar y apoyar los cambios y otra querer imponerlos desde afuera. Por eso, empezar por el por qué queremos cambiar, seguir con el cómo lo vamos a hacer dialogando y terminar en el qué, me parece que es un camino mucho más acorde como para que desde la participación se legitime. ¿A dónde vamos con la modernización necesaria? Y yo creo que tomando la justicia como sistema, esto que vemos, el acceso es cada vez más remoto, pero tiene que seguir siendo presencial. Decía recién, hay millones de personas que no tienen ni electricidad. La capacitación en línea es una exigencia sanitaria hoy en día. La gestión uniforme, la tecnología nos está obligando a hacerlo. Los nuevos modelos de unidades, sin ninguna duda, el tribunal es más un servicio que un lugar. No podemos ni siquiera ir y la infraestructura física no está en condiciones de recibir tanta gente por riesgo de contagio. Las normas tienen que ser más claras. Pongámonos en el lugar de quien no tuvo nuestra educación. El diálogo es fundamental y la interdependencia, porque estos logros dependen en mucho de gente que no sabe derecho. Nosotros los abogados sabemos de lo más importante, la libertad y la justicia, pero no sabemos de estadística, no sabemos de economía, no sabemos de administración, no sabemos de conducción de personal, no sabemos de psicología, no sabemos de salud. De todo lo demás se tienen que ocupar otros perfiles. El cambio es inexorable, llegó para quedarse y tenemos que tratar de que las cosas se vayan haciendo con vistas a que la forma de trabajar
no nos lleve a hacer más rápido lo mismo que hacíamos antes, sino repensar la forma y rediseñar los procesos de trabajo. Uniformar la gestión es uno de los caminos para mí fundamentales. Y además el uso seguro de la tecnología, porque puede ocurrir cualquier cosa en este sentido, y en eso nuevamente dependemos de otros perfiles. La virtualidad está evolucionando permanentemente, hoy en día nos comunicamos de otra manera, hasta se deforma el lenguaje. Tenemos que estar conscientes de la imagen que transmitimos, de la institución que representamos, y mucho más del desarrollo de videos y audios, porque mucho de lo que estamos haciendo va a quedar registrado audiovisualmente. Estamos hablando no tanto de comunicarnos por escrito, sino por medio de video y audio, de manera que prácticamente no sea necesario utilizar el lenguaje escrito para esto. Y además las notificaciones por medios tecnológicos que podemos hacer mientras estamos hablando en este momento. La capacitación en línea, que es algo a lo cual yo me dedico desde hace mucho tiempo, esto lo que hizo en este último periodo fue incrementar mucho la actividad, pero todo esto lo estamos viviendo y hemos tenido que aprender a hacerlo prácticamente a partir del método ensayo-error, compartiendo experiencias, como decía, en este sentido, respecto de lo que se estaba haciendo para mejorar. Desarrollar técnicas para tener reuniones virtuales eficaces, cómo hacer para trabajar mejor y en menos tiempo, en ese orden, mejor y en menos tiempo, no en menos tiempo únicamente, el tiempo no es lo más importante, la calidad es lo más importante, y también cómo estandarizar procesos de trabajo para poder de esa manera hacer todo lo que se puede hacer más automáticamente sin concentrarnos demasiado y dedicar la concentración a aquello que lo requiere, que es resolver el conflicto y hacer justicia individual en casos individuales. En este punto también, desarrollar protocolos, crear grupos de WhatsApp, cosas que ustedes están haciendo, tener videoconferencias con imagen, porque si no, si uno está conectado y ve una foto, no sabe qué está haciendo la persona que está del otro lado. Y para que la reunión sea eficaz, tiene que haber un retorno y un lenguaje gestual. Sabiendo que el tribunal es cada vez más un servicio y menos un lugar, vamos hacia el trabajo remoto como la regla. Ha cambiado el paradigma, lo que era la excepción hoy en día es la regla y tan solo excepcionalmente tendremos que encontrarnos físicamente en las unidades. Y todo esto necesita, así como desde los sectores públicos, no solo de los privados, contar con otras vías de acceso a justicia que incluyan la resolución de disputas en línea, que está muy desarrollada en lo privado, pero muchísimo menos en lo público. Si bien existe, muchísimo menos. Por último, la clave es el diálogo, escucharnos unos a otros, no decir unidireccionalmente, sino escuchar y aprender todos de todos para ponernos en el lugar del otro y crear confianza. De manera de poder planificar a partir de esa confianza lo que es común a todos y transversalmente nos atraviesa y lo que de otra manera es específico de cada uno. Y dos imágenes. Esta, muy querida hace muchos años, de la Mesa Permanente de Justicia y del Diálogo Argentino, es algo que hoy en día, que creo que seguimos necesitándolo desesperadamente en este país y seguramente no solo en él, implicó que mucha gente se reuniera a pensar qué podía hacer con la justicia para cambiarla en todos los lugares del país. Esto fue en la crisis de fines de 2001. Luis Y, María, sí. discúlpame que te interrumpa, estamos viendo todas las filminas juntas, no estamos viendo detalladamente la que vos vas describiendo. Ah, qué raro. Bueno, qué raro porque la había puesto, bueno, la pongo ahora, vamos a ver si ahora se ve. Ahora sí. Ahora sí, Ahora perfecto. sí. Les pido disculpas porque creí que yo la había puesto en modo presentación y las estaba pasando de a una. Pero bueno, siempre se aprende algo. Como ven, la tecnología nos da sorpresas. Esto que ven acá es una imagen, como les decía, de una experiencia que cambió mi vida en más de un sentido porque me enseñó no solamente a saber qué era lo que yo quería, sino a aprender a apreciar qué era lo que yo podía dar para prestar un mejor servicio. Hoy en día no nos podemos reunir tantas personas alrededor de una mesa por las circunstancias que todos estamos viviendo, pero podemos hacer esto, diálogo virtual. Esto es de una de distintas actividades de las cuales participé el año pasado, en que fue posible compartir experiencias y dialogar remotamente del mismo modo que lo podemos hacer en este momento que estamos compartiendo. Con la idea de que en las perspectivas, seguramente esto que estamos viviendo lo volvamos a vivir, Dios quiera que no, pero todo indicaría que sí. Dentro de lo malo o lo bueno, la modernización judicial llegó para quedarse y podemos, en la medida en que participemos y construyamos confianza, desarrollar esa coherencia entre los pensamientos, las palabras y las acciones que son las instituciones.
se necesita para la independencia que la sociedad, especialmente la sociedad, los magistrados y los medios estén atentos, porque de nuestra libertad y nuestros derechos dependen de un juez, no de un político, de ahí la necesidad fundamental de preservar la independencia judicial, y para la modernización el diálogo. Solamente así se puede llevar a cabo. ¿Qué es lo que, de alguna manera, nos pone en esta situación de no saber qué hay del otro lado de la montaña, pero levantar vuelo y poder desarrollar la creatividad para mejorar entre todos a medida que nos comuniquemos y confiemos? Por mi parte, sin perjuicio de que si hay tiempo después les muestro algo muy breve, quedo abierto a las preguntas que deseen hacer. Bueno, como siempre, agradecido. No sé si podés ver la pantalla, tenemos casi 17 pantallas de casi 25 personas, te brindamos un gran aplauso. Nos ha dejado una bitácora de viaje de la gestión judicial, como siempre, grandes desafíos, planteos, metodología para poder abordarla. Así que tuvimos 3, 4 preguntas al final, pero muchas las respondiste, tuvieron que ver con la capacitación, con la necesidad de mejorar la comunicación, así que nuevamente siempre es un gusto, nos quedamos recontra corto con el tiempo, pero sin duda te vamos a invitar en algún otro momento y tenés disponible este espacio, este ecosistema para comunicarnos las actividades que estás haciendo en los lugares donde estás, es tu casa, así que nuevamente un aplauso y muchísimas gracias, Luis María. Por favor, un honor acompañarlos y lo mejor para ustedes.